No se duerme el que Glorificamos el nombre de Dios. Amén. Es Dios de lo imposible, el que mueve las montañas. Dios es bueno en todo tiempo. Porque existen los milagros. ¿Por qué Dios es bueno en todo tiempo? Porque el tiempo está en el control de Dios. Nada transcurre, nada se mueve, nada sucede si no es la voluntad de Dios. Es difícil de comprender cuando esto vincula emociones, cuando esto vincula o trastoca los intereses por los cuales se esfuerza cada persona, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Aún aquellas cosas que suceden, que aparentemente para nosotros son desagradables, están bajo el control de Dios y tienen sentido. El hombre más sabio, según la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, es verdad, es verdadera. El hombre más sabio, según la palabra de Dios, Salomón, si usted empieza a leer en el libro de Eclesiastés, no llega ni a la mitad del capítulo, el libro de Eclesiastés, y Salomón comienza a decir, no tiene sentido, el dinero no tiene sentido, la fama no tiene sentido, el placer no tiene sentido, la riqueza no tiene sentido, todo es vanidad. Salomón, en el trayecto de ese libro, que es una melodía, es una canción, como el libro de Cantares, en la sabiduría y en el proverbio, él empieza a manifestar y a darse cuenta que hay cosas que no tienen sentido en la vida. Pero note esto, todo ser humano que no le encuentra sentido a la vida, número uno, es porque según él, lo que él hace es indispensable para él. ¿Cómo así? Hay maestros que dedicaron toda su vida al magisterio, a su vida educativa, y cuando llega la jubilación, se sienten perdidos, desubicados. Oiga esto, el ruido que les causaba malestar y estrés de la multitud de los niños, pasados los años, la soledad en su casa les causa enfermedad. Porque según ellos, lo único, o para lo único que nacieron, es educar en un centro de educación. Y se olvidan que tienen hijos, y se olvidan que tienen nietos, y se olvidan que tienen sobrinos, y se olvidan que tienen en la comunidad donde viven personas adultas que quizás no saben leer y escribir. Y entonces esa persona se enmarca en ese sentido y todo lo demás deja de tener sentido de vida para ella o para él. Lo mismo sucede para cualquier persona, en cualquier punto de vista. El asunto es que cuando esa persona encuentra a Dios en lo que hace, cuando usted y yo encontramos a Dios en lo que hacemos, cuando usted y yo caminamos en Dios en todo lo que hacemos, no, tome nota de esto, aún las cosas que parecen adversas a nosotros tienen sentido, porque Dios le da sentido a todas las cosas. Porque el que conoce a Dios, conoce la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, repita conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que sucede es que la imperfección del ser humano, la imperfección nuestra, el egoísmo carnal, el cual tenemos que despojarnos y caminar en una vida espiritual y darnos cuenta que hemos venido a dar luz, a ejercer paternidad, ejercicio, bendición y poder guiar a otros, no solamente como padres, a mis hijos, a mi esposa y a mi familia, aunque es prioridad, pero haciéndolo de esa manera y pudiéndolo hacer con otros, hay una semilla de egoísmo, hay falta de generosidad, porque el conocimiento es alimentado de acuerdo al conocimiento adquirido, y Dios es una fuente de vida, una fuente que salpica para vida eterna. Sí, ayúdeme ahí por favor con la niña que no tiene orden, parece que solita no quiere estar. La importancia de una crisis, decíamos, y en el punto de vista de lo que es la revelación. Hoy, permítame por favor, tomen esa camisa, José Carlos, tómeme esa camisa, por favor, a José Carlos. Gracias, al final me la da José Carlos.
a los hermanos que están ahí, porque necesitamos ayuda, Ujieres, que colaboren ahí con los niños. Ya se hubieran ido entonces para allá. Ya empezamos. Vayan a recibir su palabra. Habíamos dicho que la importancia de una crisis a nivel de revelación, como que habíamos hablado de Juan, y en este tema, vamos a hablar acerca de la importancia de una crisis promocional, en la promoción. Y decíamos, oportunidad en medio del peligro. Crisis, oportunidad en medio del peligro. Crisis, tiempo de separación y de hacer cambios profundos para lograr consecuencias importantes. Como haciendo memoria de lo que habíamos hablado, y hablamos de que la crisis es una situación, que en una situación adversa o de crisis, el apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios, de Jesucristo y de todas las cosas que de él había escuchado y que en él había visto. Ahora, vea esto. La vida misma del apóstol Juan era el documento de autenticidad o que autenticaba la existencia de Dios. Ojo, quiero que no se quede solamente ahí. ¿Cómo es que el apóstol Juan era el documento que autenticaba la existencia de Dios, si Dios existía? Ahora, ¿a dónde? En una isla abandonada, donde él estaba. Hablando de la isla de Patmos, donde él se encontraba. Allí donde él se encontraba, él manifestaba y evidenciaba que Dios existía, evidenciaba la vida de Cristo en él y lo que en él había visto y de lo que él había escuchado. ¿Dónde se encontraba Juan? Preso, desterrado, asolado, abandonado en una isla donde solo habían personas desechadas de la sociedad. Quizás aquí en la palabra de Dios no especifica la irrelevancia de que ellos de los que lo acompañaban o de los que estaban en la isla. Pero si Juan estaba en una isla abandonada como cárcel, no era el único que estaba allí. No era el único que había estado en esa forma. A ellos, él les manifestaba en su estilo de vida quién era Dios y quién era Jesús, a quien él servía. Es ahí donde se le da la revelación de Dios a través del ángel, y descubrimos en el estudio, en el conocimiento, meditando en el Señor, y digo descubrimos porque lo comparto con ustedes, pero en sí debería de expresarlo de una manera como muy personal. Descubro, porque le comparto a usted de ello, y quiero llevarlo a ese entendimiento de lo que descubrí, cómo así que era el plan de Dios que Juan estuviese preso, carcelado, abandonado, desterrado en la isla de Patmos al final de los tiempos, para que él le revelara este libro. Pues descubro y creo y entiendo en esta revelación que así era, por cuanto le decía al principio que hay cosas que suceden en nuestra vida y que nosotros creemos que están fuera del control de Dios, y en ningún punto es así. Tomando de la Nueva Traducción Viviente, en el libro de San Juan, hablando del mismo apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 21, el cuarto evangelio. Mientras usted lo busca, yo me adelanto un poco en la lectura, y dice de esta manera: Juan, hablando en un momento donde Jesús caminaba y llamaba a Pedro para compartir con él, y le dice: sígueme, algo ya con compartir. Y Pedro ve que se acercaba a Juan de ellos, dice la Reina Valera, y que Juan le seguía. Dice otra versión, y que Juan estaba ahí. Entonces dice el versículo 21, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, es un poco distinta a la Reina Valera, como le digo, ¿qué va a pasar con él? ¿Y qué? ¿Y qué con él? En otra versión, Jesús le contesta en el versículo 22, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Y a ti qué? En la versión que usted tiene dice: y si yo quiero que él esté hasta la segunda venida,
¿y a ti qué? Le dice a Pedro. Ahora, en cuanto a ti, le sugiere a Pedro y le dice, en cuanto a ti, contigo estoy hablando, tú sígueme. Aquí hay una enseñanza profunda y que podríamos caminar un buen tiempo en la revelación del Señor, pero quiero dejar algo para poder caminar en lo que el Señor nos ha revelado para compartir en esta noche. Y es que muchas veces muchos cristianos en el cuerpo de Cristo dejan de crecer, se desnutren o renuncian al cuerpo de Cristo por poner la mirada en otro hermano a quien ellos tienen que ayudar, a quien ellos tienen que motivar o a quien ellos tienen que apoyar en el caminar. Muchos por esta razón abandonan no solamente los rebaños, las iglesias, los nombres de títulos donde se reúnen, el cuerpo de Cristo. Dejan de ser iglesia, de llamarse iglesia. Y ustedes les preguntan por qué razón. Es que en una iglesia que yo estaba, fulanito de tal, fulanita de tal. Esto es lo que está diciéndole Jesús a Pedro. Mira, Pedro, deja de poner la mirada en los hermanos. Deja de poner la mirada en el otro. Ah, pero es que aquel por qué prospera. Ah, es que porque a mí me ponen a orar y a él no. O porque a él me ponen a cantar, etc. Pedro, tú sígueme. Tú haz lo que yo hago. Tú sígueme en mi caminar. Tú sigue mi ejemplo. Tú sigue mi forma de hablar. Tú sigue mi estilo de vida, el que yo te estoy diciendo. Contigo estoy hablando. Hay un trato personal de Dios con cada uno de nosotros porque tenemos un diseño específico de parte de Dios. Pero muchas veces nos atrasamos en el entendimiento o distorsionamos o nos distraemos del enfoque real, correcto, que el Espíritu Santo nos quiere revelar a través de su palabra, porque estamos enfrascados en ese sentido carnal y emocional, calificando quién es mejor, quién es bueno. Y por eso créame que hay un montón de miembros del cuerpo de Cristo que de alguna u otra manera son llevados por atracción a algún templo, por atracción o afinidad a la forma de que predica alguien, o al ejercicio, o la liturgia de un culto. Y cualquiera podría decir, ah, pero él se vino de allá porque se sentía incómodo allá, se vino en rebeldía. Lo movió Dios. Lo movió Dios. Repita conmigo, lo movió Dios. Es que a veces creemos que nosotros hacemos las cosas porque nosotros queremos. Es como cuando viene y le dicen a uno de hijo, el vecino. Le voy a poner un ejemplo un poco antiguo. Viene el vecino y dice, Joel, acompáñame que voy a ir a traer leña. ¿Para qué? Para la hornilla. Ah, es que ustedes tienen hornilla. Nosotros no, nosotros. Papi, acompaño a mi amigo que voy a traer leña allá al cerro. Sí, y tráigase un tercio usted también para la casa. ¿Y para qué? Vaya, para aprovechar. Entonces ya no queremos ir. Yo quería acompañarlo a él porque él iba, ¿verdad? Entonces dice, ah, pero yo no. Es que usted no me manda solo, ahora va. ¿Entiende? Eso es lo que le cuesta entender al cristiano, al hijo de Dios. Y entonces cuando está en otro lugar, se encuentra donde le dicen, las cosas aquí son así. Y entonces empieza a crecer o descubre que él es parte del cuerpo de Cristo. O sigue siendo, como dicen por ahí algunos, con un nombre un poquito raro, hermano sangre, ¿verdad? Que caminan por todo el cuerpo y nunca están en algún lugar. Pero hermano sangre es un hermano que da vida. A ver qué tipo de vida dan, porque ese es otro tema. Ahora, entonces, cuando esto está sucediendo y todo esto que está aconteciendo, Dios le dice, Jesús le dice a Juan, a Pedro esto. Y en el versículo 23 dice, así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no morirá o no moriría nunca, fuese eterno. Pero eso no fue en lo absoluto lo que dijo Jesús. Y oiga que quien lo está diciendo es Juan respecto de él mismo. Juan describe lo que de mismo él dice. Él nunca dijo esto. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, que tiene que ver contigo. Nuevamente le dijo a Pedro, ¿cuál es tu asunto? Si él se muere ahorita, ¿cuál es tu asunto? Si tú te mueres, ¿cuál es tu asunto? Si yo quiero que él quede hasta la segunda venida, ¿a ti qué? Sígueme. Sigamos a Jesús.
Entonces, ¿por qué le digo yo que descubro que ese podía ser el plan de Dios? Aquí entendemos y nos ponemos a ver en la razón, en el conocimiento. Suerte tuvo Juan que no murió aserrado. ¿Cuál suerte, pastor? No, porque cualquiera diría que suerte. No, propósito, diseño. Porque fue el único que dice la historia que murió de muerte natural en la isla de Patmos. Entonces había que tomar nota que fue el único, quizás, como le decía, que a esta altura del tiempo Juan estaba vivo. ¿Por qué razón? Propósito de Dios, diseño de Dios. Habían otros que tenían una mejor redacción, por decir así. Habían otros que tenían quizás un concepto distinto. ¿Por qué no Pedro? Si Pedro dijo inmediatamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sin necesidad que alguien le enseñara, y Jesús le dijo o lo alabó diciendo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué no Pedro? Otros dicen y se atreven a decir, yo quizás no descarto, tampoco asevero, dicen, en el que se recostaba en el pecho de Jesús, el que estaba más cerca del corazón de Jesús, el que conocía o más, no sé. Si entonces nos ponemos a hablar de emociones y sentimientos, ahí caemos entonces en algo distinto a lo que es lo espiritual, bíblico y fundamental. Que parte todo lo natural, lo visible, de aquello invisible, que es Dios, la esencia de todo. Pero la honra, el que honra, recibe honra. Y si en la palabra de Dios encontramos que el que siembra cosecha, entonces, como le digo, tampoco lo puedo descartar, ¿verdad? Ahora, algo sí debemos de tener claro, que aunque pareciera, no podemos negar que todo lo que sucede en nuestras vidas está dentro y bajo del control o de la voluntad de Dios. Aunque pareciera que las cosas que hacemos por desobediencia o evidentemente, iglesia amada, o evidentemente son el fruto de nuestra desobediencia, Dios siempre tiene el control. Diga conmigo, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Por qué dice que su misericordia es mejor que la vida? Porque el ser humano es experto en echar a perder su propia vida. Pastor, ¿por qué nos dice eso? La palabra nos enseña. Y tuvo que venir Cristo a poner un orden, a abrir una puerta de salvación, un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Porque aun cuando Cristo, nosotros nos resucitamos, fuimos resucitados en Cristo, salvos por su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario, seguimos pidiéndole perdón. Porque aun siendo hijos de Dios, en nuestra imperfección, en nuestra falta de conocimiento, en la falta de la luz y caminar en la voluntad de Dios, seguimos a veces como echando a perder nuestra propia vida. Y el Señor dice, por torpe que fueres, en mi camino no te vas a perder. Y el Señor dice, yo estoy aquí, yo soy fiel y justo para perdonar. Y el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que hay oportunidad de arrepentimiento. Es por eso que nos dio el ministerio de la reconciliación, para que nos reconciliemos con Él a la luz de la palabra y la dirección del Espíritu Santo de Dios. La obediencia como la desobediencia tiene justa remuneración, porque Dios es un Dios justo, real, correcto, cabal, equitativo, equilibrado, en palabras naturales que nosotros entendemos. La palabra correcta es justo. Es justo que disciplinemos a nuestros hijos, es justo. Es justo que investiguen a los corruptos en el gobierno, es justo. Es justo que usted y yo amemos y oremos por nuestros enemigos y también los que nos adversan, es justo. Es justo que aquella persona en eminencia, con muchos títulos, haga fila en el banco para hacer una transacción bancaria, es justo. Así le dijo Jesús a Juan el Bautista cuando estaba por bautizarse. Señor, yo no soy digno de soltar la correa de tus calzados. ¿Cómo es posible? Juan se estaba en ese momento, quizás como minimizando, no, estaba reconociendo la grandeza
de Jesús, no porque era primo de él, sino por el reconocimiento del Señor, el conocimiento de la palabra, la verdad, la revelación por la cual había caminado Juan 30 años exclusivamente siendo alimentado de manera personal, guiado por Dios, para poder después de los 30 años salir en el ministerio como un sacerdote, como un profeta, como un rabino. Y le dice: no soy digno de soltar la correa de tus calzados, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y le dice el Señor Jesús: Juan, deja, porque así conviene, que es justo que así suceda. Justicia y verdad son los fundamentos, dice, son los cimientos de Dios, del gobierno de Dios, del reino de Dios, de la justicia de Dios. Siempre en la Nueva Traducción Viviente, pero bien similar a la Reina Valera. Samuel, miremos el primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Y por cualquier detalle déjeme corroborar porque no le puse. Sí, primer libro de Samuel. 9, capítulo 9, versículo 3. Entrando en materia en lo que es la importancia de una crisis camino a la promoción. Porque, a ver, pudiendo un poquito remarcar, para que la situación difícil que nosotros conocemos como crisis no se vuelva un caos en nosotros. ¿Cómo se puede volver un caos? Cuando no dependemos de Dios, cuando no conocemos la voluntad de Dios, cuando no sometemos a la voluntad de Dios, cuando nuestras emociones afloran y entonces no nos gobierna el espíritu del dominio propio. Entonces las situaciones difíciles donde hay una oportunidad para hacer cambios, donde hay una oportunidad de poder ver algo distinto, algo diferente, y la palabra crucial, como dice, la oportunidad de ¿qué? De algo distinto, de una consecuencia con suma importancia. Versículo 3 dice: cierto día, las asnas, dice la Reina Valera, dice aquí la Nueva Traducción Viviente, los burros de Cis se extraviaron, y él le dijo a Saúl: lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Si usted nota, me salté el versículo 1 y 2, que es una descripción de quién era Sib. Y dice que Sib era un tipo millonario, era un hombre de mucho dinero, con mucha riqueza. Y entonces, si era un hombre de mucha riqueza, ¿qué tanta importancia tenían estos burros, estas asnas que se le habían perdido a él? Se lo pongo en este contexto. Fue lo primero que se me vino a la memoria mientras leía esto. Usted es un empresario de transporte. Y espero que esto no le suceda a los transportistas, porque se la ven bien difícil en las situaciones de impuestos, economía, peajes, combustible, etcétera, etcétera. Que usted es un transportista y tiene 10 unidades de transporte, 10 buses, grandes, pequeños, exclusivos, etcétera, qué sé yo, urbano, ejecutivo, 10. Usted tiene 10 unidades de transporte y una mañana amanece y se le perdieron 7. ¿Cómo va a cubrir las rutas con 3? ¿Cómo hace usted? Pero usted lo ve es un poco lejano porque usted no es transportista, porque está lejos de que usted, no son sus aspiraciones. Entonces se lo pongo de esta manera, un poquito más común en nosotros. Imagínese que usted invita a celebrar un cumpleaños, sobrino, nieta, boda, 15 años, a su casa o en un lugar. Y usted a las 2 de la tarde ya terminó de arreglar todo: globos, pastel, música, decoración, fotos, todo está listo. Entonces a las 2 de la tarde usted dice: me voy a ir a cambiar, ya está todo listo. Me voy a ir a bañar, a cambiar. Y usted regresa a las 3:30 porque el cumpleaños empieza a las 4. Y usted regresa a las 3:30 y no encuentra absolutamente nada. Ni globos punchados, no. Es que no dejaron ni la basura de los globos. Se llevaron todo. ¿Cómo celebra usted? Es una situación. ¿Por qué le digo esto? Era la importancia económica, el sustento económico, era una fuerza financiera que necesitaban recuperar. Y por eso envían a Saúl, el padre, de esta forma, y le dice: llévate a uno de los siervos y ve a buscar los burros. Versículo 4. Así que Saúl tomó un siervo y anduvo
por las zonas de las montañas de Efraín, por las tierras de Salisa, por el área de Salim y por las tierras de Benjamín. Pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Versículo 5. Estoy en el versículo 5 y finalmente entraron a la región de Suf. Y Saúl dijo a su siervo: volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo le dijo, repita conmigo, pero el siervo le dijo. Mire qué lindo. Aparte de que el siervo le dice, Saúl escuchó a su siervo. Como muchos empresarios, jefes deberían de hacer hoy en día, escuchar a empleados sabios, siervos sabios, con una dirección del Espíritu, y se dieran cuenta que tienen no solo uno, varios José en esa empresa que pueden ayudarles a multiplicar, a bendecir y a preservar la economía de ellos y de sus familias. Pero el siervo le dijo, se me ocurre algo. Yo lo he visto en las películas y lo he escuchado hasta de manera ofensiva. Ah, ¿pensaste vos? Gente de autoridad que le dice a otro. Mejor cállese porque usted solo tonteras piensa. Porque según el jefe, solo él tiene las brillantes ideas. Hasta como amigos, en manera coloquial o dentro de la familia, se ofende de esta forma. Mire qué lindo y qué hermoso. Le dice el siervo, se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima, porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Y mire lo que dice, tal vez pueda decirnos por dónde ir. Ese es importante, este detalle. No me quiero detener ni distraer. En otra línea, ¿qué nos hace creer que todo resultado en nuestra vida es producto del esfuerzo personal o es de la voluntad de Dios, o negamos que sea de la voluntad de Dios? Yo me analizaba en esto. ¿Cuántas veces yo celebré triunfos, logros? Puedo tener memoria de algunas historias que terminaron muy bien o con finales felices, celebrando, siendo yo director, siendo yo líder, siendo yo participante de un grupo o principal, cabeza principal en el liderazgo. ¿Y cuántas veces celebramos? Lo logré. Y me costó, pero lo logré. ¿Será que se nos olvida en la emoción, en la euforia de que Dios tiene control de todas las cosas? ¿O será que en ese momento nos invade la carnalidad y es necesario que venga Pablo y nos diga, yo quisiera hablarle como espirituales, pero ustedes celebran como carnales? Ustedes no entienden que el logro que tienen es porque es la voluntad de Dios. Ustedes no celebran como espirituales. En ocasiones en algún tiempo caímos en un ritualismo como iglesia. Yo recuerdo muy bien, yo estoy claro en esto, la palabra de Dios nos advierte que no seamos nosotros vanagloriosos. Pero si usted hace algo bueno dentro del cuerpo de Cristo, fuera del cuerpo de Cristo, si usted hace algo bueno, cocina bien, hace buena repostería, buenos tamales para fin de año, qué sé yo, buenas decoraciones, y le felicitan, qué bien, felicidades, qué bien lo hizo. Gracias. Lo felicité y ¿sabe qué dijo? Gracias, dijo. ¿Y qué esperaba? Que dijera gloria a Dios, aleluya, el Señor, Él será la gloria. Sí, está bien, pero también usted y yo somos parte de ese logro que hicimos. ¿Qué sé yo? O sea, si yo no escucho que usted dice a Dios sea la gloria, entonces ya lo tengo a usted como un vanaglorioso. O es que usted tiene que complacerme a mí y no a Dios. O entonces yo ando buscando felicitarlo a usted o felicitarla a usted para ver cómo anda en el verbo espiritual, en la adoración a Dios, si agrada a Dios. ¿Acaso soy yo un ángel inspector? Soy un pastor que imparte, que enseña.
No porque usted delante de mí no le dé la gloria a Dios, usted anda mal. Y si usted dentro de su corazón ya le dio gracias a Dios, qué bien, gloria a Dios. Y si no, pues en algún momento va a aprender. Pero ¿quién soy yo para fiscalizarle su vida? Estoy para guiarle, para dirigirle. ¿Quién soy yo para estar discrepando? Oiga, envenenando mi mente, envenenando mi alma, pensando de usted o teniendo o averiguando un concepto que en su alma puede hablar, cuando Dios no me ha llamado a inspeccionar y a investigar el alma suya o de los demás. A veces es necesario darnos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es por la voluntad de Dios. Debe de ser siempre ese reconocimiento. Ahora, quiero remarcarle lo siguiente. Aunque pareciera que las cosas las hicimos o las hacemos por desobediencia, o evidentemente el resultado que estamos viviendo en nuestra vida es por desobediencia de la palabra de Dios, por la desobediencia, y evidentemente es un fruto de la desobediencia, pero en todo Dios tiene el control. Dios tiene el control. Amén. ¿Qué hijo que se porta mal en una casa, después de disciplinarlo, le dice el papá y la mamá, y hoy vas a estar 15 días sin comer y sin dormir en esta casa, con el perro? Y si ni tengo ni perrito, ¿verdad que no? Dios no es así. Dios no nos enseña así. Dios no es un padre así. Entonces viene el padre y la madre correcta. No vamos a decir amoroso, porque también en el desbordar del amor se vuelven alcahuetas y después no pueden ni controlar a los hijos, ¿verdad? Crecen los hijos y después ya no. La pregunta, la expresión es: ya no puedo ni con él, ya no sé qué hacer. Si el padre y la madre ya no saben hacer con él, santo Dios, que Dios ampare a ese niño o esa niña, ese hombre o esa jovencita, porque dura, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces viene el padre correcto y la madre correcta, lo disciplinan. Y llora, y límpiese, y vaya, lávese, ya, y vaya a jugar, ya estuvo, ya estuvo. Ya lo disciplinaron y ya. Pero de repente si nos quedamos, no sé usted, pero si yo me quedaba, ay, si pasaban 7 minutos después de que me habían castigado, ¿y qué pasó? ¿Sigue llorando? ¿O le doy más para que llore de verdad? No, ya limpiaba la carita uno. La disciplina, dice Dios que al hijo que ama no corrige, pero no dice que nos desecha, hermano. ¿Ah? Dice que Él es misericordioso, es perdonador, es justo. Nos enseña y dice: mire, hay necios que hay que dejarlos con su necedad. ¿Saben qué? Que al altivo yo lo miro de lejos, pero al altivo yo le digo: ven a humildad, arrópate en la humildad y entonces yo te recogeré, yo estaré contigo y conocerás que yo soy un Dios de amor. Mire qué lindo y qué hermoso es esto. En este pasaje de Samuel, cuando hablamos de esta perspectiva, de este punto de vista, cuando habían llegado, note usted que en la lectura que tuvimos del versículo 3 al 6, habían llegado a 6 lugares. Cuando a Saúl empieza a tener como esa idea de claudicar, de no seguir en la búsqueda de las asnas. Y por eso le decía que nos hace creer que todo el resultado de nuestra vida es producto del esfuerzo personal y no de la voluntad de Dios. Aun cuando no consultamos a Dios para emprender un camino, un proyecto, una decisión en nuestra vida. Y decimos: Señor, ayúdame en esto. Cuando ya lo tenemos, cuando ya hemos tomado la decisión, dice el Señor: te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32:8. No podemos escapar de la orden de Dios. No podemos escapar de la dirección de Dios. Pastor, ¿qué querrá decir?
que aún el impío que hace lo que quiere, que hace según él lo que quiere, cree él que está fuera del ojo y del orden de Dios, que no está caminando en la voluntad de Dios, es correcto. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un diseño. Se puede imaginar Moisés que hubiese conocido su historia, después de pasar 25, 27 años en el desierto, sí, trabajando para Jetro, con su esposa, con sus hijos. En algún momento de la vida, asoleado en el campo, en el desierto, qué sé yo. A la par de camellos, ovejas, hubiese dicho, conociendo su historia, si para mi época mataron a tantos niños y para trabajar tanto me dejaron vivir. En el discipulado se aprende. En el proceso somos formados. Amén. En el desierto también miramos la mano de Dios a nuestro favor. Según hayamos determinado hacer la voluntad de Dios, en ella Él se manifestará. Si usted y yo determinamos un día hacer la voluntad de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el consejo de un hombre, una mujer sabia, en el consejo de la dirección de un padre, de una madre, por conocimiento de la palabra de Dios, la palabra es la voluntad de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que haciendo la voluntad de Dios, Dios se revela a nuestras vidas. Dios se revela a aquellos que hacen su voluntad. ¿Qué le parece si dice conmigo, Señor, quiero hacer siempre tu voluntad? Porque es claro que a veces no hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces hacemos la voluntad de nuestras emociones, la voluntad de lo que me gusta, la voluntad de lo que a mí me parece. Hacemos nuestra propia voluntad. Cuando el Señor nos llama a negarnos nosotros para que Él crezca en nosotros. Le decía, 6 lugares recorrió Saúl y su criado cuando le vino el desánimo y el deseo de abortar la misión. ¿Cuál era esa misión? La misión de sí, su padre, la misión de él de ir seguir buscando, o la misión del eterno Padre, Jehová Dios, el que le había dirigido. ¿Cómo así? Sigamos en esto. Al séptimo lugar que llegaron ellos, donde llegaron, era el lugar de la perfección, era el lugar de adoración, era un lugar de unción, un lugar de sacrificio y de la promoción. Diga conmigo, el lugar de la promoción. Muchas veces, para llegar al lugar de la promoción, tenemos que pasar por el sendero del que usted y yo conocemos como crisis, donde está la oportunidad de la promoción. Por último, en este punto, para seguir avanzando, dice, antes de llegar al lugar de la presencia de Dios, debemos dejarnos arropar de toda humildad. Escuche esto. Me decía el Señor, mira, antes de llegar al lugar de la perfección, al lugar de la promoción, al lugar de la unción, al lugar del sacrificio, debemos de dejarnos arropar por la humildad. Por la humildad. En otras palabras, usted y yo hoy debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Escuche esto está fuerte, muy importante. Aunque esto signifique desnudarnos, dice desnudarnos, y en esa desnudez manifestar toda nuestra vulnerabilidad. ¿Ante quién? Ante quienes están allí. ¿Ante quién? Ante quienes nosotros nos humillamos. Hay veces que hay temas que no queremos tocar con Dios, porque son muy fuertes, porque nos avergüenzan a nosotros. Usted y yo conocemos vergüenza porque somos humanos, porque viene por la descendencia del pecado de Adán y Eva allá en el Edén. Pero Dios no sabe lo que es vergüenza. Dios conoce y dice y habla de amor. Dios conoce y habla de perdón, de restauración. Muchas veces no queremos abrazar la humildad y decir, sí, me equivoqué. Perdóname. Al ser humano, a la persona, llámese como se llame, le cuesta reconocer y caminar en la humildad y decir me equivoqué. Y más cuando a veces somos cónyuges, y más cuando a veces somos familias.
Recuerdo las primeras veces que yo caminé en esta grada de crecimiento y conocimiento, a la cual mi esposa me ayudaba, porque en ocasiones castigaba a mis hijos, no solamente injustamente, sino que un poquito más grosero de lo normal. Y cuando me daba cuenta que de repente lo que andábamos buscando en la casa no estaba perdido, sino que yo lo había guardado, tan guardado, que ni yo mismo sabía dónde estaba. Entonces le echaba la culpa a mis hijos. Entonces mis hijos terminaban castigados. Y recuerdo aquellos años que me decía la pastora, bueno, un matrimonio en casa, pero una mujer, gracias a Dios, muy sabia, me decía, y ahora, ya cuando ya se me había bajado todo, sería bueno que le pidieras perdón a tus hijos, madre, después de la gritada que les diste, madre. Mira los golpes que le diste, y a veces hasta marcados. Da vergüenza, hermano. Yo se lo digo, yo se lo puedo decir ahorita, contemple, sin que se me quiebre la voz. Pero en esos momentos, créame, que primero yo iba delante de Dios y le decía, Señor, perdóname. Fui drástico, fui muy fuerte con mis hijos. Perdóname, me equivoqué. ¡Ja! Duro, hermano, pararse enfrente de aquellos muchachitos que uno dice, ¿sí qué? Ese es el asunto en el crecimiento. Arroparse en la humildad. ¿Por qué lo llevo a esto? ¿Por qué el Señor nos camina en esta dirección? Saúl decidió seguir el consejo y dejarse guiar por un criado, siendo Saúl señor de ese criado, siendo Saúl jefe y el heredero de su padre, siendo Saúl propietario de ese criado y no solamente autoridad de ese criado. ¿Se acuerda cuando leímos y le dijo el criado? Tengo una idea. Por no ofender, pero lo voy a decir porque así lo conocemos, ¿no? Hay muchos pelados por ahí que no aceptan idea de nadie y se la creen. No digamos Saúl, hermano. Y óigame, y cuando usted lee la historia, ¿cómo era Saúl? Dice la Biblia, allí usted empieza a leer, hermoso, guapo. No solo David era guapo, Saúl era un tipazo. Y si David era un jovencito tipo, Saúl era un modelo. Dice que era más alto de los hombros para arriba de todos. Olvídese, hombre. Usted miraba en la multitud, por decir así, un 15 de septiembre, una celebración en el centro de la ciudad, y miraba aquel hombrón caminando. Wow, y el tipo, ese era Saúl. De manera física, sí tenía él de qué decir, si soy guapo. No era un hombre feo. Aparte de lo que le estoy diciendo, mire esto. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios en el orden y la autoridad de su palabra. Cuando el Señor me decía escribir esto y se le comparto esto, dejémonos guiar por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y me remarcó el Señor en el orden y la autoridad de mi palabra. Porque mucha iglesia, me dijo, porque muchos de mis hijos y de mis hijas dicen que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios y lo menos que hacen es cumplir mi palabra. Lo tienen como un rótulo. Soy espiritual, el Espíritu Santo me guía. Y en ese Espíritu Santo me guía, atropellan la autoridad, atropellan el orden y no escuchan el consejo sabio de quien Dios ha puesto como autoridad sobre ellos. En el versículo 10, mire cómo dice Saúl al siervo, está bien. Aceptó Saúl, hagamos el intento, dice, mire, hagamos el intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Yo le puedo sugerir que fue un detalle así como un rayo de luz, que es lo que el Señor ha estado dando por muchos años y como el título de algo, de un proyecto que nos ha dirigido a hacer. Un rayo de luz. Cuando yo estaba en esto, el Señor me dijo, mira, cuenta, así me dijo, cuenta, vuelve a leer y cuenta cuántos lugares visitó Saúl antes de llegar al lugar del sacrificio, al lugar donde estaba el vidente, que era el profeta, como era conocido. Y yo empecé, wow. Los números
no controlan a Dios. Pero a través de la numerología, Dios habla. A través de los símbolos, Dios habla. ¿Usted cree que eso de que la cartomancia, los hechiceros, los chamanes, los brujos, los astrólogos hablan de números, hablan de colores, hablan de signos, hablan de representaciones de animales y de hombres? ¿Usted cree que eso de que con qué soñé y este es el número que va a caer en la chica, en la diaria? ¿Usted cree que eso es un cuento del diablo? Esas son revelaciones. Esas son revelaciones ocultas. Lo que sucede es que están siendo mal utilizadas. Y en algunas veces, oiga, en algunas veces hablan, tal cosa va a suceder. Y entonces, ¿cómo así? Tonteras habla ese. Pero también hasta los demonios tienen acceso a escuchar qué es lo que está haciendo alguien o va a suceder. Así de sencillo. Así de correcto. Usted visita a una persona que trabaja en ocultismo, la puede visitar en otro país, en otra ciudad, en otro lugar, y le empieza a decir, usted tiene un hijo, que es así, y usted queda, ¿cómo lo sabe? Claro, si un demonio le vino a decir al demonio de este y le dijo a ella, pues. El siervo de Satanás, ¿quién le habla, man? Los demonios, pues. ¿Usted cree que solo los ángeles hablan? También los demonios se comunican. Y son cuestiones, pastor, ¿y cómo saben? Si es que eso no está oculto, pues. ¿Usted cree que para el diablo es oculto que existe la iglesia cristiana Roca de Salvación en la Lima? Para los demonios no saben dónde. No, sí saben, hombre. Si de aquí los hemos echado a carrera, varios, pues. En otros lugares hemos andado orando por demoniados, han sido liberados, por enfermos, por esclavitud, por problemas de matrimonio, por ciudad, regentes, por esquinas, por lugares, autoridades en la nación. Ellos saben, pues. Entonces hay una cuestión que usted y yo tenemos que saber. ¿A quién le pertenecemos? ¿A quién le servimos? Al Dios vivo, al eterno Dios, al soberano, al sabio. Entonces vea de esta forma, el Señor me decía, y siguiendo en la lectura del versículo 11, al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron una joven que salía a sacar agua. Entonces Saúl y su siervo le preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Versículo 12. Sí, les contestaron. Sigan por este camino. Él está junto a la puerta de la ciudad. Acaba de llegar para participar en un sacrificio público que se realizará arriba en el lugar de adoración. Mire, versículo 13. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Hago un remarco y le recuerdo. ¿Quién le está diciendo esto a Saúl y a su criado? Una joven que encontraron. Muy bien. Dice, antes de que suba a comer, sigo, la mitad del versículo 13. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. O sea, que nada se va a perder. Ustedes lo pueden encontrar ahí y hablar con él. Mire esto, versículo 14. De modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por la puerta, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. 15. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel días anteriores. ¿Qué le había dicho Dios a Samuel días anteriores? Versículo 16. Mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder, el rey de mi pueblo Israel. Él los librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Versículo 17 dice, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Le decía, ¿quién le hablaba? Era la joven. La joven es el prototipo de una madre, o ahora en día, la iglesia, que aconseja, que guía, que amamanta, que motiva. Lindo, mire usted.
Me parecía cuando esta joven le decía, pero apúrense. Apúrense para que lleguen allá antes de que él suba a comer. ¿Cuál era el interés de esta joven que estos dos forasteros encontraran al profeta? Ninguna. El prototipo de una madre. Usted como madre motivando a sus hijos. Vamos, hijo, hágalo, apúrese, vamos, usted puede. Un padre motivando a sus hijos. Mire, papi, lo que hice, mire, mami. Excelente, hijo. Pero mire, lo puede hacer mejor la próxima vez. Es lindo. Ahora, note esto. Una figura materna en la vida de Saúl excluida por problemas familiares o también, por otro lado, por cuestiones culturales. Porque la figura materna estaba ya como el anonimato, así como tenía al mismo David allá en la majada, en lo escondido. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios cuando un hijo o una hija se porta mal? ¿A quién avergüenza? ¿Al padre o a la madre? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. A su madre. Es vergüenza para su madre. No dice que para su padre. Ay, ¿qué corona tienen los hombres? No sé, hermano. ¿Cuál es la corona nuestra? Que nosotros tenemos que estar cerca siempre, proveer, no solamente provisión, de proteger, no solamente proteger, sino también brindar amor, cobertura, autoridad, ejercicio, oficio, tener todo. ¿Qué hace Dios a la iglesia? Le da todo. ¿Qué hace un cristiano que avergüenza a Dios? Miren ese hijo de Dios, Cristo se ha de retorcer en la tumba o allá en el cielo o en la cruz. La cruz vuelve a sangrar porque ese... No dicen así. Mira, es cristiano. Yo por eso no voy a la iglesia para ser como ese. La iglesia. A ver en qué iglesia se congrega y dice que es cristiano. La iglesia. ¿Y qué es el prototipo de la madre? La iglesia. Pero aquí se encuentra aquella mujer que también viene a fungir, como está haciendo un apoyo, el criado de Saúl, como el Espíritu Santo. Como aquel que está diciendo, escúchame, escucha la palabra, el consejo de Dios que te doy. Vea lo siguiente. En esta figura, cuando están hablando, hay cosas que ya fueron planeadas por Dios y usted y yo no las sabemos. Hay acontecimientos que ya están prescritos que sucedan y usted y yo no lo sabemos. Versículo 15. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Samuel ya sabía que este iba a llegar y de quién era hijo, qué tenía, cuáles eran las características. Dios le está hablando a usted, Dios le está hablando a usted, a alguien. Dios le está hablando a alguien de usted y de mí, de quiénes somos, de cómo somos. Pero ¿qué hizo Saúl ante eso? Caminó con persistencia en lo que según era el proyecto de él y era el proyecto de Dios. Y cuando Saúl tuvo desánimo y quiso desistir de seguir, se abrazó y se arropó de humildad y escuchó el consejo de su siervo, la idea sugerida, y aceptó y caminó en la sugerencia, como usted y yo debemos de caminar en la sugerencia del Espíritu Santo de Dios para llegar al lugar de la perfección, para llegar al lugar del sacrificio, que para usted y para mí no es, en ocasiones no es el altar, no es el lugar de reunión como culto, no es el lugar donde usted se encuentra, el altar que usted tiene en su casa, allá el lugar de oración que usted tiene, es un lugar espiritual, es un lugar de conocimiento, es un lugar de luz, es un lugar de comprensión, que no necesariamente usted tiene que tener 40 días y 40 noches de vigilia y ayuno y oración para decir, wow, qué lindo lo que dice el Señor en esta palabra. ¿Cuántas veces he leído este mensaje, he escuchado este pasaje, he leído este pasaje, he escuchado este mensaje y hoy el Señor me lo dice de esta forma? Porque en este momento, en ese momento estamos siendo los receptores correctos, en el lugar correcto, para el mensaje correcto, porque nuestro corazón está conectado al corazón de Dios. No estamos caminando en carnalidad, en rebeldía, ni en egoísmo, mucho menos de manera egocéntrica. Cuando dejamos de tener el control de nuestra vida y confiamos en la voluntad de Dios,
guiados por su Espíritu Santo, esto sin duda alguna es el mayor indicador o sinónimo de que estamos listos para la promoción. De que estamos listos para la promoción. Saúl no hubiese llegado allí si él no hubiese sido humilde y hubiese escuchado al criado, al siervo. ¿Quién es? ¿Qué prototipo es el Espíritu Santo para usted y para mí? Aquel consolador, sí, el que nos guía, el que nos revela la palabra. Vuelvo y repito, Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que yo se las podría decir ahorita, pero ustedes no pueden entenderlas. Usted, el recipiente de ustedes, si yo les revelo todas estas cosas, se quiebra. Es como aquel odre viejo que tiene que ser renovado, porque si le echo vino nuevo, lo rompe. Pero cuando venga el Espíritu Santo, día después de mí, cuando venga el Espíritu Santo. Así les dijo Jesús, esa fue la promesa. Y ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo es el que fortalece ese recipiente de vida. Nos consuela, nos guía, nos enseña, nos redarguye para que no se nos suba más. Que algunas veces se nos sube. ¿Ah? Pero cuidado, el Espíritu Santo te recuerda que por muy alto que te remontes en la altura, desde allá te bajará el Señor. Ay, mejor camina en humildad. Espíritu Santo, Espíritu de revelación. Dos cosas para terminar. El Señor le dijo a Samuel, este es el hombre de quien te hablé. Este es el hombre de quien te hablé. Pocas veces me ha sucedido esto, que gente con la cual yo no me relaciono, gente que yo pocas veces he hablado, es más, en algunas ocasiones no la he visto, que han sido 3 o 4 veces lo que me ha pasado, y cuando por primera vez los he visto, me han visto y me han dicho, no sé qué es lo que hay en usted, pero siento un espíritu distinto en su vida que nos conecta. ¿Podemos platicar? ¿Podemos conversar? Quiero invitarlo a usted, a su esposa, a su familia, para que compartan, para que podamos comer, compartir y hablar. La última vez fueron palabras textuales de esta forma: no sé de dónde, pero te conozco. Te conozco, hombre. No sé de dónde, pero te conozco. Un hombre que de manera personal nunca me he sentado a hablar así directamente más de 3 minutos. Lo más que he coincidido con él fueron 1,5 minutos, 2 minutos en un elevador, del lugar de las habitaciones a un auditorio. ¿A quién le está hablando Dios por su vida y por mí? ¿Quién es nuestro intercesor? No solamente delante del Padre, sino aquel por el cual usted y yo seguimos caminando. El Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe en la voluntad del Hijo, y el Padre manifieste que somos el hombre o la mujer de quien Él antes ya habló. ¿Qué hemos andado buscando nosotros en la vida? Quizás no andamos buscando asnas, quizás el ejemplo nada más, no andamos buscando los carros que se nos perdieron y nadie nos dañó un evento. A mí y al pastor Alan una vez sí. Pero ¿qué estamos haciendo? A veces estamos enfocados en lo que creemos que nosotros es nuestro proyecto y es el proyecto de Dios. ¿Que hemos fallado? ¿Que has fallado? Sí, el Señor lo sabe. No te avergüences. Vengamos delante de Dios y digámosle: Señor, perdóname, he pecado. Señor, pensaba que eran mis fuerzas, pero topé, ya no puedo más. Yo creo que aquí no voy a lograrlo más. Tranquilo, le dice el Señor. Pueden ser 2 días los que te falten, o 2 años, como le pasó a José, por andar buscando ayuda con el copero, una palanca con el copero. Pero yo haré estremecer el gobierno de Faraón para que tú seas sacado de la cárcel y promovido a ser primer ministro. En el momento de la crisis, y le repito, como dice el lenguaje oriental,
Y como decía Albert Einstein, crisis, en la crisis es la mayor oportunidad que podemos encontrar. En una crisis no es para caos, es para que usted y yo levantemos nuestra mirada y digamos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aquel que hizo los cielos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro pronto auxilio. No es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. Por eso es que el Señor dice, póngase sobre sus pies. Por eso es que el Señor dice, y nos dice hoy, estás cansado y trabajado de hacer las cosas de la misma manera, de insistir de hacer las cosas de la misma forma. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. El Señor nos renueva sus fuerzas.